Profesor, buenas noches. A continuación explicaremos el método de conversión de base binaria a base octal y viceversa. El grupo está conformado por Kevin Herrera Vega y quien les habla, Jenny Laquita Mamani. A continuación, mi compañera les explicará la conversión de base binaria a base octal. Buenas noches, profe. Comenzamos explicando primero cómo funciona el método main. El funcionamiento de este método es bien simple. Lo único que hace es guardar el número ingresado por el usuario en una variable num de tipo string. Con esta línea de acá se almacena el número num igual a console readline y se convierte a string, ¿no? Para que lo almacene en la variable. Ya una vez que se tiene el número en la variable, se procede a seleccionar con un pequeño menú, implementado con un switch, cuál es el método que se quiere usar, si es de conversión binaria a octal o si es de conversión octal a binaria. Voy a explicar el funcionamiento del método de base 2 a base 8. Bueno, para eso me voy a ayudar de este diagrama. El método recibe el número de tipo string enviado desde la función principal. Se define una variable bloques que va a ser igual a 3. ¿Por qué? Porque para usar este método especial se necesita dividir el número en bloques de 3. Y después se tiene un if, un condicional. Este if lo que hace es preguntar si es que la longitud del número que ha recibido es múltiplo de 3 o no. Si es múltiplo de 3, nos vamos por este lado y lo que se hace es simplemente guardar cada cifra del número en un nuevo array. ¿Y por qué se hace esto? Porque el número que está llegando está en formato string y no se puede operar con el formato string. Entonces nosotros hemos declarado un array de tipo entero en donde se van donde se van almacenando los valores ceros y 1, ya que el número recibido es binario, y se almacena en el mismo orden que el número string recibido. Al final de eso se debe tener el mismo número string copiado a un array de enteros. Bueno, ese es en el caso de que la longitud del número recibido sea igual a 3. Pero en caso de que no sea así, ¿qué es lo que se hace para dividirlo en bloques de 3? Bueno, se completa al array no mencionado anteriormente, que es el array de enteros. Bueno, acá está como números, es el mismo array. El array de enteros se le agrega el número de ceros faltantes para que el total de la cifra sea múltiplo de 3. ¿Cómo se calcula esto? Se calcula mediante esa operación: bloques menos y el residuo entre la longitud entre el número de bloques. Ya una vez que se ha agregado los ceros que faltan al comienzo del array num, se hace lo mismo que acá, se copia el resto del número, de tal forma que se tiene en el array número de enteros se va a tener primero los ceros que faltaban, que hacían falta, y después el resto del número idéntico. Bueno, una vez que se tiene todo eso, lo que se hace es operar esto de manera simple. Con este for que avanza de 3 en 3, porque el número se va a dividir en bloques de 3, como ya mencioné varias veces. En una variable sum se almacena, en la variable sum se almacena la suma de la primera cifra del bloque multiplicada por 4 más la segunda cifra del bloque multiplicada por 2 más la tercera cifra del bloque multiplicada por 1, o bueno, acá no está multiplicado por nada porque da lo mismo. Una vez que se almacena toda esta suma en la variable sum, se escribe en la pantalla. Entonces ya tenemos el primer dígito del número convertido a base octal.
Para escribir el segundo dígito del número, se vuelve a hacer otra iteración, el i avanza de 3 en 3 y se agarra el segundo bloque y se realiza la misma operación. Se calcula la suma y se escribe el segundo dígito y así hasta que se completen todos los bloques. Esa es la forma en la que funciona este método, y acá se implementa en código. Bueno, es lo mismo en realidad. Acá está el switch. No, perdón, este es otro método. Bueno, acá está el primer if que calcula si la longitud del número es múltiplo de 3 o no. En caso de que sea así, lo copia al nuevo array números declarado acá. En caso de que no sea así, con este for se le aumentan los ceros que faltan, se calcula con esta operación y después se copia el resto del número original. Una vez en esta parte del código nosotros ya tenemos el array número con todo el código, no, con todo el número original, y en caso de que no sea de que el total de cifras no sea múltiplo de 3, ya con los ceros completados. Y acá está la operación que mencioné, y con esa sentencia se escribe en la pantalla de cada dígito después, en cada iteración. A continuación mi compañera va a explicar el método inverso de base octal a base binaria. Bueno, a continuación, mediante el diagrama de flujo les vendré a explicar el método de conversión de base octal a base binaria. Como ya hemos recibido en la sesión principal los parámetros, que vendría a ser tanto el número, que es el número en la base octal, nada más. Ahora, pasaremos que ese número va a pasar a este segundo módulo, que va a ser un vector, lo va a convertir en un vector. Por eso utilizamos el for para ir recorriendo dicho vector, que va a ir desde un i igual a 0 hasta una longitud, hasta la longitud del número. Ya veremos en la implementación de código que utilizaremos un comando para que nos cuente la cantidad de números, la cantidad de dígitos del número. Bueno, ahora procederemos a que dentro de este for se realice un case, o sea, una selección. Para este caso, si el primer dígito o el número en la posición i, si es 0, voy a escribir directamente 000. En el caso contrario, no, en el segundo caso, que vendría caso 1, vendría a ser el número en la posición i. Si fuera 1, va a escribir esto, que vendría a ser 001, y así. Cada número respectivo, de 0 hasta 7 en su base binaria. De esa manera muy sencilla que hemos implementado para poder convertir de base octal a base binaria. Y ese es el algoritmo para la segunda parte, para el segundo módulo. A continuación, con el código veremos la conversión. Ahí está, vale. Y me dices, ya la última mismo que no hay también. Disculpe, profe, hemos experimentado un error técnico de principiantes. Continúa yendo. Ya, bueno. A continuación explicaremos el código, el código del segundo módulo, de base, que es de base 8 a base 2. Este módulo va a recibir como parámetro de llegada un número, o sea, el valor de num, que será un string. Ya, bueno. Esta línea de comando nos sirve para escribir para nos indicarnos que el número convertido, o sea, ya mostrarnos ya el número. A continuación, con esta sentencia for, que va a recorrer desde un i, igual que en el algoritmo, va a ir desde un i menor o igual hasta la cantidad de números, hasta la cantidad de la cadena de dicho número ingresado. Dentro de ese mismo igual, va a ser implementado al igual que hemos visto el código, que hemos visto el algoritmo. Solamente que acá con diferencia, que acá se le va a aumentar 0 si es que en el primer número que el usuario ingresado fuera 0, para que no escriba 00, pues se va a utilizar esta sentencia. Ya no escribiría ceros adelante, porque eso no correspondería ya claro que correspondería el número, pero es lo que no se debe mostrar, ya que son ceros. Al igual en el caso 1, que si es el valor de i es igual a 0, va a escribir 1. Si es caso contrario, si no es igual a 0, si es diferente, va a escribir 001. Es decir, si no se encuentra en la primera posición o en la posición 1,
va a escribir esta línea de comando que es 001. Y así, tanto para el caso 2, para el caso 3 y para el caso 4, no, para el caso 3. El caso 4, caso 5 y caso 6 va a escribirlo ya el número binario nada más. Ahora, entendemos que en la función principal ya se dio el número. Ese mismo número va a servir para ambos módulos, tanto para el módulo 1 y para el módulo 2. En ese caso, el usuario tiene que elegir la opción 2, que vendría a ser la conversión de base octal a base binaria. A continuación, procederemos a compilar estas líneas de comando y probaremos el código. Nos haremos un pequeño ejemplo. Ajá. A ver, en este caso, ingresaremos para la conversión de base 1, de base 2 a base 8. Entonces, la opción será 1. El número a ingresar va a ser 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, no, 1, 0, 1, que está en base 2. Ahora presionaremos Enter y el número convertido en base octal vendría a ser 555. Lo que es correcto, ya se lo he comprobado. Claro. Ahora, si queremos realizar otro cálculo, apretaremos S, caso contrario apretaremos N. En esto vamos a probar para el segundo método. Apretaremos sí. Bueno, ahora vamos a ingresar el número 2 del menú. Ahora vamos a ingresar el número 356 que está en base 8 y el número convertido va a ser 111011110. Lo que está correcto también ha sido comprobado. Y así podemos seguir. En este caso ya no continuaremos. Apretaremos N y salir del programa. Eso sería todo con respecto a la explicación de este primer método que se ha implementado, que es la conversión de base binaria a octal y viceversa.